Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un muy feliz día. Me gozo de poder volver a estar con ustedes en este nuevo día, de poder venir y compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Debido a que por la cuarentena de esta gran pandemia que nos ha afectado a todos, nos ha tocado acudir a estos medios audiovisuales, estos medios de las redes sociales, para poder seguirnos congregando desde casita, para poder seguir participando de la palabra de Dios. Le quiero agradecer a todos los hermanos que a través de los diferentes medios nos han venido siguiendo en estos días, han hecho sus comentarios, han hecho sus apreciaciones, nos han manifestado el gozo que han sentido y el interés por seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Esperamos que hoy ese mismo sentimiento permanezca en ustedes, no sea de una manera diferente el día de hoy. Lo que hoy traemos para ustedes como ministerio de adoración viva es palabra de Dios. Así que lo voy a invitar que se disponga en esta hora, allá en su casa donde usted se encuentre en este momento. Tome su Biblia si la tiene a la mano, la busque y disponga este tiempo para adorar, bendecir, exaltar el nombre del Señor Jesucristo, pero también para aprender de su santa palabra. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, pero antes de esto los voy a invitar que oremos, que entonemos un coro al Señor y luego vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos tiene para este día. Aleluya. Antes que nada, tome su vida, su corazón ahí donde está y póngalo delante la presencia del Señor Jesús. Vamos a presentar esta hora todo lo que somos. Todo lo que vamos a hacer en esta hora lo vamos a poner delante de su presencia por medio de la oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dirija, como siempre, en toda justicia y en toda verdad. A su nombre glorioso sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Amado Dios de Israel, en esta hora preciosa venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para santificarte, Señor, para darte la gloria y la honra solo a ti, Señor, para pedirte que tomes el control de nuestras vidas, Señor, y nos llenes de tu santa presencia y de tu santa unción. Padre Santo, qué privilegio es poder servirte. Qué privilegio es poder, Señor, cada minuto, hora y segundo de nuestras vidas, adorarte y buscar tu presencia. Te pido que en esta hora preciosa, Señor, bendigas a todos los hermanos y hermanas que a través de los diferentes medios, Señor, nos pueden ver, pueden participar de esta reunión. Te pido por todos aquellos hermanos en la común fe, Señor, que en el mundo entero te buscan, te adoran, Señor, te adoran como iglesia, te adoran en la intimidad de sus vidas y de sus casas, te adoran y te exaltan y buscan tu presencia santa y buscan, Señor, conocerte más y aprender más de ti, Señor. En esta hora te pedimos que nos bendigas, que nos llenes más y más de ti, Señor, que escuches nuestra oración. Mira en estos tiempos de pandemia, Señor, cuántas personas están perdiendo sus trabajos, están perdiendo sus economías, Señor, están sufriendo por causa de la escasez, por causa de la falta de empleo, están sufriendo, Señor. Hoy te pedimos que seas propicio a ellos, Señor, que obres conforme tu voluntad santa, milagros, sanidades y prodigios en su casa, Señor, que en los hogares de cada hijo tuyo, Padre Santo, de cada hermano y hermana, no falte la provisión tuya, Señor, que seas tú quien proveas para sus necesidades, que seas tú quien obres milagros y maravillas en medio de nuestros hogares, Señor. Mira a los que hoy se encuentran enfermos, mira a los que hoy padecen necesidad, ayúdalos, te pedimos, Señor, que tu gloria, tu poder y tu amor, Señor, gobiernen por siempre en nuestras vidas. A ti, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te adoramos. Libera, Señor, de tantas cadenas a los que están cautivos, Señor, a los que están perdidos en este mundo, sin paz, sin esperanza, sin dirección, aquellos que conforme a tu voluntad tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarlos, para, Señor, elegirlos a un plan de salvación. Tráelos,
Señor. Añádelos a tu iglesia. Haz tu obra perfecta. Y a nosotros que hoy, Señor, ya estamos en el camino, dirígenos, Señor. Dirígenos, Señor. Y enséñanos cada día a ser más como tú y menos como este mundo. A ti, el Rey de Reyes, te adoramos. A ti, el Rey de Reyes, te exaltamos, Señor. A ti, el Rey de Reyes, confesamos y adoramos por siempre y para siempre al que vive por siempre. Adoraremos. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo. Señor Jesús, y te exaltamos por siempre, oh bendito Rey. Adorad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Rey, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Levantad vuestra oración, declarad su grande amor, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Con poder y majestad el mar él abrió, y con toda autoridad gobierna su creación. Dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. En la cruz al pecado él venció, y vida abundante por su sangre él nos dio. Dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Adorad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Rey, dad gloria al que vive para siempre. Dale gloria, dad gloria al que vive para siempre. Levantad vuestra oración, declarad su grande amor, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Con poder y majestad el mar él abrió, y con toda autoridad gobierna su creación. Dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. En la cruz al pecado él venció, y vida abundante por su sangre él nos dio. Dad gloria al que vive para siempre,
gloria, dad gloria al que vive para siempre. En la cruz al pecado él venció, y vida abundante por su sangre él nos dio. Dad gloria al que vive para siempre. 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 Dad gloria, dale gloria a Jesús. Dale gloria al Rey. Dad gloria al que vive para siempre. Dad gloria al que vive para siempre. Solo a ti, Jesús. Dad gloria al que vive para siempre. Dad gloria al que vive para siempre. Sí, Señor Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, precioso Dios de Israel. Gracias, Señor Jesús, porque como lo dice este coro, con poder y majestad, Señor, tú abriste el mar, Señor. Con toda autoridad gobiernas la creación, Señor Dios Todopoderoso. En la cruz del Calvario, amado Dios de Israel, tú nos diste vida y vida en abundancia. Venciste al pecado y la muerte y nos hiciste libres. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, eterno Rey, por siempre y para siempre. A ti, Señor Jesús, sea la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Qué precioso coro. Dad gloria al que vive para siempre. Un tema que el Señor nos regaló, como otros coros que ya hemos compartido con nuestros amados hermanos. Pero bueno, mis amados hermanos, dejando a un lado atrás la adoración y la alabanza en esta hora, vamos a entrar en lo que dice la palabra del Señor en este día, en el tema que hoy queremos compartir con todos mis amados y preciosos hermanos. Recibimos muy buenas aportes, llamadas, comentarios en los diferentes medios de nuestros hermanos acerca de las últimas enseñanzas que hemos venido dando. Le damos gracias por participar, por estar ahí, pero toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos procurando dar una enseñanza sana, directa, bíblica, que no sea lo que nosotros pensemos, sino lo que la Biblia dice. Y yo creo que por eso la palabra ha gustado tanto, no por quien la predique, sino porque es 100% palabra de Dios. Y procuraremos seguir así, seguir honrando al Señor de esta manera, y les pedimos que nos sigan apoyando y les pedimos que se sigan ustedes fortaleciendo en el conocimiento de la palabra, para que no se dejen engañar, para que puedan vivir y andar en libertad como el Señor nos lo ha mandado. El tema del día de hoy es un tema, para mi manera de ver, bien interesante, bien bonito, pero que muchos de pronto no le han puesto el cuidado necesario, no le han puesto como el interés debido a este tema. Hoy vamos a hablar un tema que he titulado Evidencias del Nuevo Nacimiento. Evidencias del Nuevo Nacimiento. Y si mi hermano y mi hermana tiene su Biblia ahí a la mano, le voy a invitar que la tome y que vaya conmigo al Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6 y vamos a reflexionar en lo que la palabra del Señor nos dice en este texto. Acuérdese que el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Evidencias del Nuevo Nacimiento. Entonces lo voy a invitar que vaya conmigo a San Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a leer en el capítulo número 3 de Juan, y vamos a leer del verso número 1
en adelante. Lo que la palabra del Señor aquí nos manifiesta. En la gran mayoría de Biblias tiene como título Jesús y Nicodemo. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús respondiendo le dijo: de cierto, te digo, que el que no nace del agua, escucha bien, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Empezamos con este precioso texto en San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 6, donde encontramos la historia de Jesús y Nicodemo, mis amados hermanos. Nicodemo, según la escritura, lo acabamos de leer, era un alto dignatario de los judíos, era una persona de poder, era una persona de un estatus religioso y aún político y de mando dentro de la cultura israelita. Y él viene de noche por miedo a sus colegas, los fariseos, los sacerdotes, los levitas. Viene de noche y busca al Señor y le dice al Señor que lo que él está haciendo indudablemente viene respaldado por Dios. Que las cosas que Jesús hacía no las hacía por cuenta propia, sino que él reconocía que era Dios quien estaba empoderando y quien estaba obrando a través de Cristo en todos los señales, milagros y prodigios que Jesús estaba haciendo en ese momento. Me sorprende, sin embargo, lo que el Señor Jesús le dice. Versículo 3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras escrituras, en otras versiones bíblicas, encontramos que la Biblia no dice verá o ver el reino de Dios, sino dice no puede entrar en el reino de Dios. Lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo es que si una persona no nace de nuevo, no puede tener participación en las cosas celestiales, ni en la salvación, ni en el reino de Dios. Dicho esto, Nicodemo se sorprende y dice: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer nuevo? Es necesario que vuelva y entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer. Y Jesús le dice: no te estoy hablando de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual, mis amados hermanos. Y es impresionante que Jesús hace un énfasis en que el nuevo nacimiento significa vivir en el Espíritu. Espíritu que nosotros conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Es aquí donde viene una tremenda reflexión que el Señor hace. Y con lo que vamos a decir a continuación, muchos argumentos empiezan a caerse por sus propios pesos, por su propio peso. Mire lo que dice el Señor. En el versículo número 5, respondiendo Jesús: de cierto les digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. He escuchado a muchos hermanos tratar este texto, y tristemente muchas veces le dan una interpretación o una orientación errónea.
Jesús claramente está haciendo un énfasis en la necesidad que como hijos de Dios tenemos de nacer de nuevo, pero nacer de una manera espiritual, que nuestra vida realmente nazca y viva para Dios. Pero eso solo se puede hacer si nacemos por el Espíritu. Y después Jesús en el versículo 5 le hace una claridad tremenda a Nicodemo y le dice lo siguiente. Le dice: de cierto, cierto te digo que el que no nace de agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Basado en este texto bíblico, es que muchos hermanos aseguran que si nosotros como hijos de Dios no nos bautizamos en el agua, como es el bautismo tradicional de la mayoría de las iglesias, de casi todas las iglesias cristianas, el bautismo en agua, entonces que no podemos entrar al cielo. Muchos hacen doctrina de esto, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿es realmente lo que quiere decir el Señor? ¿Bautizarse en agua? Porque si fuera así, si solamente la salvación proviniera o la oportunidad de nosotros entrar al cielo consistiera solo en bautizarme en agua, pues entonces no tendría razón de Cristo haber venido a la cruz. Muchos se basan en esa cita bíblica donde dice en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica, da su gran discurso y los judíos le dicen: entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esta gracia, esta misericordia? Y entonces él les dice: arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Y entonces se apegan a que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Literalmente no dice que el bautismo en agua salva. Dice que tan solo es uno de los pasos. Ahora bien, muchos dicen: ahí está. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Primera claridad que debemos hacer. El bautismo en agua es un acto o es un ritual de la iglesia cristiana establecido por Jesús y los apóstoles, obviamente en la palabra de Dios, pero es una manifestación pública de mi fe. El bautismo en agua, y quien quiera estudiarlo bíblicamente, simboliza que yo como hombre me arrepiento, escuchen bien, me arrepiento de mis pecados, de la manera mundana o pagana en la que estoy viviendo, y hago un pacto con Dios para de ese día en adelante, a través de ese acto de manifestación pública que hago en medio de muchas personas, de muchos testigos, le digo al Señor que desde ese día no voy a volver a vivir para el mundo, sino empezaré a vivir para Dios. El bautismo en agua significa arrepentimiento. Por eso el bautismo de Juan era tan conciso. Cada vez que ustedes analicen las citas donde Juan Bautista hacía el bautizo, él siempre hablaba del arrepentimiento de las obras muertas. Luego viene Jesús y le dice a los discípulos que los bautizaran en el nombre de Jesús. Pero nótese que cuando la gente va a la cita de Hechos dice: arrepiéntanse cada uno de ustedes, y ahí sí bautícense. No les dicen bautícense, no, les dice arrepiéntanse. Primero debe una persona entender el mensaje de Dios, entender que está en pecado, entender que la vida que lleva no le sirve ni para nada y ni es agradable al Señor, y que necesita cambiar de dirección, cambiar su vida, cambiar su manera de vivir y redireccionarse hacia la vida en Cristo. Acuérdese que la palabra arrepentir significa básicamente cambiar de dirección, cambiar de camino, tomar otra actitud. Es decir, como lo dice la Escritura, el que robaba no robe más, el que fuma no fume más, el que bebe y se embriaga no lo haga más. No tiene razón de ser que uno diga que sigue a Cristo pero quiere seguir viviendo en el pecado. Por eso los apóstoles y el Señor Jesús son tan enfáticos en decir: arrepiéntanse. Primero,
Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y ahí sí bautícense, cada uno de ustedes. Para perdón de pecados no dice eso. Dice, arrepiéntanse en el nombre, escuchen bien, en el nombre de Jesucristo, el que sí puede perdonar pecados y el que nos da vida eterna en abundancia. Muchos han malinterpretado este texto porque no se dedican ni se ponen a leerlo calmadamente. Primero debemos arrepentirnos. Segundo, debemos bautizarnos en agua, que es el acto de manifestación pública de mi fe que hago ante muchos testigos y me bautizo en el nombre. La palabra nombre ahí en griego es onoma, bajo la autoridad conferida por Dios a Jesucristo para perdón de pecados. No se lo olvide, bautizo en el nombre significa onoma. La palabra que ahí aparece nombre es onoma, que significa bajo la autoridad conferida. Es decir, que cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos bautizamos en el nombre en el nombre de la persona a la que Dios le ha conferido la autoridad para salvar, perdonar pecados. Y entonces cuando nos bautizamos en agua, eso simboliza que yo me arrepiento de mi manera pagana de vivir y le prometo a Dios desde ese día servirle a Él y solo a Él. Eso es lo que significa el bautismo en agua a grandes rasgos. En otras partes de las Escrituras, el apóstol Pablo hace referencia de que en el bautismo en agua nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo. Es decir, que cuando morimos a esa vieja manera de vivir y nacemos a una vida nueva, una vida en el Espíritu. Eso simboliza a grandes rasgos el bautismo en agua. Ahora bien, el Señor no solo dice que hay que ser bautizado en agua. También dice que no hay que solamente nacer del agua, simbolizando el bautismo en agua, sino también nacer del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu implica lo siguiente, que nosotros los cristianos debemos ser bautizados, que es el otro término que muchas veces se usa, en el Espíritu de Dios. Por eso dice Juan Bautista decía lo siguiente, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene aquel que los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, con el fuego del Señor. El Espíritu Santo simboliza el fuego, el poder de Dios en nuestras vidas. Para los hermanos que en el Instituto Bíblico o en los estudios bíblicos que que veníamos llevando antes de la cuarentena, donde estamos viendo vimos la doctrina del Espíritu Santo, les quedó claramente explicado lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay también doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, en las cuales quiero enmarcar aquí por un breve instante y más adelante, si el Señor nos permite, podemos traer una enseñanza referente al bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos sostienen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y ese es el primer gran error que cometen muchos. Decir que una persona es bautizada en el Espíritu cuando habla en lenguas. El problema es que la Biblia literalmente no dice eso. Muchos hermanos interpretan esto aluciendo que porque muchas veces que el Espíritu Santo descendió y tomó a muchos hermanos y los hizo hablar en lenguas, entonces que eso ya era la regla generalizada para todos. Pero cuando usted va a la misma escritura, en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones del Espíritu Santo, escuchen bien mis amados hermanos, la Biblia dice que hay 9 dones del Espíritu Santo. Uno es palabra de ciencia, otro es palabra de sabiduría, otro es el don de fe, el otro el don de sanidades, el otro el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas. Las lenguas es tan solo uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Quiere decir
que no todos hablarán en lenguas. Si usted no me cree, vaya a 1 Corintios en el capítulo 12, lea todo lo que la escritura dice sobre los dones espirituales, y ahí Pablo hace una aclaración. Él dice, no todos hablarán en lenguas, no todos profetizarán, no todos harán milagros, pero a cada uno conforme el Espíritu les da, como Dios quiere, les será repartido. Ciertamente muchos hermanos hablarán en lenguas, muchos hermanos tendrán diferentes dones, pero hay otros hermanos que no van a hablar en lenguas, y no por esto no quiere decir que no hayan sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque la Biblia no dice esto, ni siquiera usa la palabra bautismo, usa la palabra don. Y cuando hablamos de bautizo significa la llenura. Algunos hermanos que no han entendido la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de los bautizos, que están claramente establecidas en la palabra de Dios, no han entendido lo siguiente. Cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita en español, en inglés, en alemán. Fue escrita en 3 idiomas originales: hebreo, griego y arameo. Ahora bien, el Nuevo Testamento casi en su totalidad fue escrito en griego. Y como fue escrito en griego, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de las palabras que en griego se usaron para hablar de estos temas, y la connotación, el significado que estas palabras tenían. Aparecen cada vez que se usa la palabra bautismo en la Biblia, o bautizar, o eran bautizados, o bautícense. Cada vez que se usaba una de estas palabras en la Biblia, en el original solamente se usaron 2 palabras. La palabra griega bapto y la palabra griega bautizo. Escuchen bien, bapto y bautizo. La palabra bauto significa o traduce al bautismo casi siempre en agua, porque significa sumergir dentro de agua. Sumergir. En otras versiones, la palabra bapto, B larga A P T O, bapto, significa introducir, sumergir en agua, meter y sacar. Cuando nosotros vamos al bautismo en agua, lo que hacen con nosotros es eso, un acto simbólico a través en el cual nos introducen, nos sumergen en el agua y nos vuelven a sacar, y representa la unidad, representa el arrepentimiento y mi compromiso con Dios de seguirle desde ese día en adelante. Pero la palabra que se usa en casi todas las demás citas bíblicas para bautizo se refiere a la palabra, al bautismo del Espíritu Santo, y es la palabra baptizo. Baptizo. ¿Qué significa lo siguiente, mis hermanos? Introducir completamente dentro de, para no volver a sacar. También tenía referencia con la tintura, con teñir, con tinturar, con cambiar el color. Es decir, cambiar el tono de una cosa, de algo o de alguien. Lo que quiere decir es que cada vez que la palabra bautizo aparece en el griego y se usaba en el Nuevo Testamento, se refería siempre al bautismo del Espíritu Santo. Y en ninguna de esas citas aparece que es hablar en lengua. Significa es que a través del Espíritu Santo, o por medio de él más bien, nosotros somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Somos hechos miembros de la familia de la fe y somos introducidos por el Espíritu Santo para no volver a salir de ahí nunca. Por eso, mis amados hermanos, entre otras 2 cosas, es que la salvación no se pierde, porque no es un acto nuestro, es un acto del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios nos tiene predestinados para salvación, nos tiene escogidos en el día, en la hora en que Él lo ha decidido, nos introduce al cuerpo de Cristo para no volvernos a sacar. Y esa connotación de teñir o tinturar significa que nos cambia la esencia, nos cambia el color de pecado, y nos cambia a una nueva vida. Por eso la Biblia, y Pablo lo decía, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, de aquí en adelante son hechas nuevas para el Señor. Y Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que todo creyente, para nacer de nuevo, fuera partícipe de estos 2 hechos tremendísimos: nacer en el agua, el bautismo en agua, y nacer en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces, mis amados hermanos, si hablar en lengua no es el bautismo del Espíritu Santo, no es el símbolo esto, ¿qué realmente lo es?
Porque la Biblia sí lo dice por todo lado, que es vivir en el Espíritu. Hay muchas evidencias, hermanos, que podríamos mencionar el día de hoy para referirnos al nuevo nacimiento. He escuchado enseñanzas, he mirado audios y muchas cosas donde las personas hacen tremendas listas, 10, 20 cualidades, características, evidencias, otros hacen listas menores. Generalmente hay demasiada evidencia que nosotros podríamos manifestar, en las cuales manifestaríamos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo. Pero decidí en esta hora y para esta enseñanza hacer un poco que mis hermanos la puedan comprender mejor. Encerrar todas las evidencias en tan solo 2 evidencias fundamentales que lo encierran todo lo demás, que encierran todo lo que conlleva ser verdaderamente hijos de Dios. La primera evidencia, escúchense bien, la primera evidencia de que hemos nacido de nuevo es sencillamente manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Jesús lo dijo. Versículo número 6 de ahí de San Juan 3. Lo que nace de la carne, escuchen bien, lo que nace de la carne es. Y lo que nace del Espíritu, el que nace, tiene un nuevo nacimiento del Espíritu, es del Espíritu. Y como es del Espíritu, es necesario, hermanos, que entendamos qué significa vivir en el Espíritu. Ya no vivimos por la carne, ya no vivimos por el pecado, vivimos por el Espíritu. Así que la primera evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo es vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vamos a verlo a continuación. Gálatas capítulo 5 versículos 19 en adelante. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo habló acerca de lo que era vivir en el Espíritu. Y muchos de mis hermanos se van a sorprender porque ahí no dicen que es hablar en lenguas, hacer milagros o ayunar o orar. No tiene nada que ver con eso. Vivir en el Espíritu, manifestar en nuestra vida que somos del Espíritu, tiene una connotación mucho más trascendental. Vamos a leerla. Efesios capítulo 5, versículo 19 en adelante. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo número 16 en adelante. Dice así el apóstol Pablo a los hermanos en Gálatas. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que dijo Jesús, el que es de la carne, nacido en la carne, anda en la carne. Pero el que es del Espíritu debe vivir en el Espíritu. Ahora bien, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra, escuchen bien, contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, escuche, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No están bajo el dominio de la ley, que es el dominio del pecado. Tremendo, hermanos, impresionante. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí nos hacen un listado de lo que es vivir en la carne, de lo que no es vivir para Dios, sino vivir para el mundo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, dice el apóstol Pablo, les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios el que no ha nacido de nuevo y el que vive en la carne. Pero el que ha nacido de nuevo ha crucificado su carne en la cruz con Cristo y ha decidido vivir para Dios y ha decidido caminar o andar o vivir en el Espíritu. Y esa es la primera evidencia. Y aquí el apóstol Pablo a continuación nos dice qué es vivir, caminar en el Espíritu Santo. Y es lo siguiente. Versículo 22. Pero el fruto, o más el fruto, nos hace un listado de lo que son las obras de la carne.
Y fue un listado realmente corto porque hay muchos más pecados. Los trató de redondear el apóstol Pablo. Cosas semejantes a estas. Más el fruto. Entiendan una cosa, hermanos. En este pasaje la Biblia no habla de 9 frutos. No, señores. La Biblia no dice que el Espíritu Santo produce varios frutos en nuestra vida. Produce un solo fruto. Uno solo. Que se manifiesta de 9 maneras en nuestra vida. O que tiene 9 características o virtudes. Este único fruto. Cuando dice por su fruto lo conoceréis, sí, no se refiere a que sean muchos frutos. Se refiere a que nosotros practiquemos y manifestemos el único fruto que el Espíritu Santo nos provee a nuestras vidas. Y ese fruto se manifiesta de 9 formas o a través de 9 características fundamentales, escuchen bien, en nuestra vida, en nuestro interior. No tiene nada que ver con nuestros dones, no tiene nada que ver con nuestra disciplina espiritual, sino con lo que nosotros realmente somos delante de Dios en nuestro interior. Y dice aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas el pecado no puede hacer nada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Mis amados hermanos, esto es definitivamente impresionante. Muchos de mis amigos conocidos que asisten a otras iglesias aseguran que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero se ha comprobado bíblicamente que eso no es cierto. Porque primero, la Biblia es muy clara, no todos hablan en lengua. También la Biblia nos dice que no todas las lenguas son de Dios. Y que por eso si no hay un intérprete, alguien que pueda interpretar las lenguas en la iglesia, mejor los que hablan lenguas se callen y no digan nada en medio de la iglesia. Eso lo dice la Biblia. ¿No me lo creen? Analice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14. Ahí les dice todo lo que ustedes deben saber de cómo deben manejarse las lenguas. Y la Biblia no me dice que por hacer milagros eso significa que yo haya nacido de nuevo o que haya sido bautizado en el Espíritu. Lo que significa es que hay un don en mi vida. Pero nacer de nuevo implica un cambio, escuchen bien, un cambio real en el comportamiento de mi vida, en mi interior. Porque muchos hablan bonito, muchos predican bonito, muchos viven ayunando, orando, haciendo, mejor dicho, no salen de la iglesia. Pero lo tremendo es que muchos de estos mismos hermanos que hacen todo esto, que hablan bonito, predican, tocan la guitarra hermoso, tienen una voz angélica, hacen lo que pueden en la iglesia para el Señor, dicen ellos que para el Señor. Lo tremendo es que cuando usted va a hablar con ellos, cuando usted va a tratar con ellos, cuando usted los conoce a profundidad, usted se encuentra que no hay amor, que no hay gozo, que no hay paz, que no hay paciencia, que no hay benignidad, que no hay bondad, que no hay fe, que no hay mansedumbre, que no hay templanza. Lo que sí dice la Biblia que es nacer de nuevo. Lo que sí dice la Biblia que es la manifestación o la evidencia de que el Espíritu Santo mora en mi interior. Entonces analicemos por un breve instante. Por un momento, si bien no lo vamos a hacer a profundidad, vamos a ver por encima lo que implica nacer de nuevo en el Espíritu y lo que implica vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu primeramente significa que nosotros debemos ser amor. Wow. Amor. Porque la misma Escritura dice que si nosotros decimos amar a Dios a quien no hemos visto y no amamos al prójimo, a quien lo tenemos ahí, que lo podemos ayudar todos los días, somos mentirosos. No hemos nacido. Porque lo que es nacido de Dios practica el amor. Amor significa, o amor es, un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o alguna cosa a la que se le desea siempre lo mejor y todo lo bueno.
¿Qué es amor? Es ese sentimiento, entre otras cosas, porque el amor también es una decisión. Algunos creen que el amor es solo un sentimiento, no solamente un sentimiento. El amor también es una decisión, mis amados hermanos. Y el amor, mis preciosos hermanos, es ese deseo ferviente que hay en nuestros corazones hacia algo o hacia alguien, de desearle todo lo mejor, de que todo lo bueno o perfecto le pase a esa persona, refiriéndonos a seres humanos. Así que usted no puede decir que ama a las personas cuando lo que usted desea hacia ellos no es lo mejor. Cuando usted no tiene el mejor sentimiento por ellos en su corazón. Hermanos, el principio fundamental de la obra de salvación de Dios en nuestras vidas es el amor. Si Dios no hubiera decidido, Él decidió amarnos, Él eligió amarnos. Por eso, como el día de ayer en el grupo de WhatsApp, un hermano nos compartía ahí, nosotros no elegimos al Señor, fue el Señor quien nos eligió a nosotros y decidió amarnos, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo malos. Él decidió amarnos y darnos su misericordia y cambiarnos y transformarnos y restaurarnos y hacer toda esta obra preciosa en nuestras vidas. Y ahora nos dice que si nosotros somos sus hijos, debemos practicar el mismo amor que Él nos ha dado. Por eso dice, ámense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros, como yo los he amado y yo los he perdonado. Así que mi amado hermano, si usted dice que ama, si usted dice que el amor de Dios está en su vida, si usted dice que ha nacido de nuevo, pero no practica el amor, entonces usted, hermano, no está en nada. Ahora bien, muchos me dicen, sí Señor, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, a mi esposo, a mis hijos, a mis familiares, a mi amiguísimo, amo a mi pastor, amo a mi hermanazo de la iglesia. Hermano, es muy fácil amar y querer a los que nos rodean y con los que nos llevamos bien, pero el Señor no nos manda solo amar a los de nuestro entorno, nos manda amar aún a nuestros enemigos. Recuerden que Jesús dijo que el gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo, a los demás como a usted mismo. Y no nos vengamos con cuentos, hermanos. Muchos hablan bonito. Muchos dicen amar al Señor, pero en su corazón sienten odios, pero en su corazón sienten rencillas, pero en su corazón no han sido capaces de perdonar a otras personas. ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti, que el Espíritu Santo mora en ti, que tú has nacido de nuevo si no eres capaz de amar? Ahora permanezcan, dice Corintios, 3 cosas en la vida de todo cristiano: la esperanza, la fe y el amor. Estas 3, pero el mayor de esto, lo que más debe permanecer es el amor. También la misma Biblia ahí en Corintios dice que si yo hablara en lenguas angelicales, tuviera todos los dones, diera mi vida para ser entregada y que me mataran por la causa de Cristo, que tuviera propiedades y se la vendiera para darle comer a todos los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, después de los dones espirituales, el último versículo, el versículo de transición entre Corintios 12 y Corintios capítulo 13, dice: pero ahora, aparte de los dones, les presento un camino mucho más excelente. Es el amor. Y la misma Biblia dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Así que, mis amados hermanos, tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes, como muchos se jactan, yo voy es que mi iglesia es grande, mi iglesia es bonita, mi pastor, esto, aquello, allá sí se mueve Dios. No me importa, hermano. Y qué pena que sea así con ustedes. No me importa cuántos títulos y credenciales usted saque para demostrar que es hijo de Dios. Ni a Dios le importa eso. A Dios lo que le importa, y a usted lo que le debe importar, es si realmente el amor mora en su vida. El verdadero amor. No uno mentiroso. No un amor que se muestra que se usa para mostrarse a otros, para ganar puestos, para quedar bien con la gente. Un genuino amor por todos, aún por nuestros enemigos, aún por las personas que son difíciles de tratar, que son esas personas difíciles, que el Señor nos dice ore por ellas, y uno no quiere orar por ellas, uno quisiera más bien que les cayera el cielo encima y ya las acabara. No, hermanos, esa no puede ser nuestra manera de pensar, de actuar, ni sentir en nuestro corazón.
Si no hay amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve, hermanos. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios nos impulsa a perdonar. Y si usted no practica el amor, hermanos, como la Biblia lo ordene, no espere a que sigamos leyendo el resto de las características. Porque el amor es lo primero. Siempre en cualquier lista donde aparezca el amor va encima, va de primeras. ¿Cómo puede haber gozo, que es la segunda característica de una vida en el Espíritu? ¿Cómo puede haber gozo en mi vida si no hay amor? No hay nada. ¿Cómo puede haber paz, paciencia, benignidad si no hay amor? Si no está lo fundamental, si no está la piedra angular sobre la cual debe edificarse toda mi vida espiritual. Tremendo. Esto no es el amor arriba y todo lo demás abajo, no, es el amor como la base de nuestra vida y todo lo demás perfectamente construido y cimentado encima del amor. Por amor somos salvos, por amor somos perdonados, por amor alcanzamos la misericordia de Dios. No por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, no por lo bonito que seamos, por lo bien que cantemos o toquemos un instrumento, por lo mucho que ayunemos o oremos, no señores, por lo mucho que diezmemos, no señores, por amor, genuino y verdadero amor. Amor que excede todo conocimiento. Las otras características del Espíritu Santo, de la vida en el Espíritu, que simbolizan que yo he nacido de verdad para Dios, he nacido de nuevo. Es por ejemplo el gozo, es esa emoción intensa y placentera que me produce ánimo y fortaleza. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero qué triste es ver que hayan hermanos que dicen, yo creo en Dios, yo lo amo, yo soy, mejor dicho, yo con Dios para las que sea. Pero viene el primer problema, la primera prueba, la primera dificultad y están ahí llorando, tristes, amargados, ahí, mejor dicho, con una cara de puño. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está esa efusividad que debe mantener todo cristiano? El cristiano no tiene por qué estar ahí con cambios de ánimo a todo rato. Yo no sé si usted conozca personas, aún pastores y líderes, que usted un día los ve y están contentos, al otro día los ve y están deprimidos, al otro día los ve y no me hable porque no quiero hablar con nadie. ¿Qué es eso? Cambios de ánimo, cambios de estado. Nosotros debemos ser los mismos siempre y no por hipocresía. Pero es imposible que yo manifieste en mi vida lo que no hay dentro de mi corazón. Si el Espíritu Santo no mora en mí, no puede haber un gozo genuino. No hay un gozo genuino. Así que piense muy bien cómo está usted delante de Dios el día de hoy. Piense muy bien si usted de verdad se goza todos los días sin importar las pruebas o las dificultades, o si usted todavía vive amargado, triste, derrotado, deprimido, peleando con el perro, con el gato, con el vecino, con todo. No, señores. Esa no es la característica de un hijo de Dios que ha nacido. Esa no es evidencia del que ha nacido de nuevo. También nos habla acerca de la paz. Para los que no saben, la paz es un estado de equilibrio y estabilidad mental y emocional. Por eso no podemos andar tristes, acongojados, desesperados, afanosos. Es normal que vienen situaciones difíciles. Es normal que muchas veces tengamos que llorar, sufrir, pero no perder la paz, pero no perder el equilibrio ni la estabilidad mental y emocional. Un verdadero hijo de Dios no se dobla, no se quiebra, aunque lo vayan a matar. Por eso los apóstoles, aún siendo torturados, aún viendo cosas terribles, Pedro, la historia de la iglesia dice que a Pedro, mientras lo crucificaron y estaba muriendo siendo crucificado, y él dijo que no era digno de morir como el Señor, y le dieron la vuelta a la cruz y murió cabeza abajo. Mientras él estaba siendo ahí, estaba en esa posición, boca arriba, crucificado, dice la historia de la iglesia que él veía como a la esposa de él la torturaban frente a él. No sé qué tantas cosas le estarían haciendo,
a la esposa de Pedro. Pero lo que sí dice la historia de la iglesia, los que documentaron esto, es que Pedro, viendo cómo la maltrataban, muy probablemente viendo las cosas terribles que hacían en contra de ella, los gritos de desesperación, de dolor de ella, él le decía a ella: no desesperes, mujer, no cedas, no vayas a ceder, no niegues a Cristo, porque este dolor es pasajero, pero nos espera una vida eterna. Lo que estamos viviendo ahorita es pasajero, pronto acabará, pero en el cielo viviremos para siempre. No se desesperó, no se afanó. Muy probablemente tenía dolor en su corazón por ver a la mujer amada de su vida siendo torturada de esa manera. Pero no perdió el equilibrio mental y emocional. Se mantuvo firme y aún en medio de esa situación tan tremenda, ayudó a la fortaleza y a mantener el equilibrio de su propia esposa. Ay, pastor, ¿dónde dice eso la Biblia, hermanos? No, la Biblia no nos cuenta toda la historia de la iglesia. La Biblia nos habla los hechos más importantes desde Cristo hasta la Biblia nos habla de las cosas más importantes desde Adán y Eva hasta Cristo, hasta el año 100 después de Cristo. De ahí para acá hay 2000 años de historia que ha atravesado la iglesia cristiana. Y a través de años a través de los cuales, siglos a través de los cuales, muchas personas, hombres y mujeres, aún niños, han dado su vida por la causa de Cristo y lo han hecho de una manera memorable, apoteósica, impresionante. Hay pastores, líderes que a través de los tiempos han predicado la sana doctrina. Han sido personas tremendísimas. Y lo sorprendente es que la iglesia no conoce de ellos. La iglesia no conoce su historia. Vive engañada. Vive siendo engañada por falsos pastores y falsos profetas que les hablan muy bonito, pero solo para sacarles producido, para nada más. Y lo peor es que estos hermanos, cual ilusos, se siguen dejando engañar. Porque no han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entender lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Es la realidad. La paz, la paciencia, la capacidad de tener calma y comprensión en toda situación. La benignidad. Benignidad significa todos aquellos valores o virtudes que a mí me hacen ser una persona buena. Cuando alguien dice, ese hombre, esa mujer es bueno o buena, es porque hay una serie de cualidades y virtudes en mi vida que me llevan a ser bueno, que me llevan a hacer obras buenas. La Biblia nos dice a nosotros, vuestra gentileza, es decir, tu buena manera de ser, sea conocida por todos los hombres. No dice solo por los de la iglesia. Hay gente que en la iglesia, wow, son los mejores del mundo. El pastor pide algo y allá ayudan lo que sean. Necesitan quien barra, lo hacen allá. Y allá en la iglesia son, mejor dicho, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero en el mundo alguien les pide una ayuda, alguien les pide algo y no lo hacen, se cierran a la banda, dicen una serie de cosas que no deberían decir. Y yo sí que he visto casos de esos, hermanos. No voy a decir nombres para que nadie se sienta, pero sí he visto muchos casos a través de toda mi vida cristiana. Y cuando se les pide realmente hacerlo afuera, con quien no conoce a Cristo, no lo hacen. Por eso es que Jesús dice que a muchos les dirá, bienvenidos, porque ustedes cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve necesidad me ayudaron. Y ellos sorprendidos le van a decir, Señor, pero ¿y a qué hora si nosotros nunca te dimos? Hijo, en cada pobre, no en cada hermano de la iglesia, en cada pobre. En cada desvalido, en cada persona que estaba desnuda, sin abrigo, en cada persona que tuvo sed, y ustedes lo ayudaron, lo hicieron conmigo. Y a muchos también le dirá, ustedes aquí no van a entrar porque ustedes cuando tuve hambre, sed, frío, cuando tuve necesidad no me ayudaron. Señor, ¿cuándo viniste a hacer eso? Si yo ayudaba en la iglesia, no, en cada pobre, en cada necesitado del mundo, que aunque sin conocerme estaba ahí pidiéndote ayuda y tú no lo hiciste, a mí me lo negaste. Apártate de mí, hacedor de maldad. Muchos hacen muchas cosas buenas en las congregaciones, pero por mostrarse, por decir que son los mejores. Pero eso no es realmente bueno. Porque una persona buena lo es siempre, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de su casa, dentro y fuera de su trabajo, en todo lugar, en todo momento y con todo mundo.
es siempre el mismo. Bondad. Una de las características del Espíritu Santo es la bondad. Y tiene que ver mucho con la benignidad. Porque la bondad es la misericordia, el amor, ese sentido altruista que yo tengo hacia los demás. Y para mí es triste ver cómo muchos que no siguen a Cristo, que aún, como lo decía en otra enseñanza, son hasta satánicos, tienen un sentido de altruismo, de ayuda a los demás, que ni la misma iglesia cristiana tiene. Los cristianos solo es pídanle a Dios, pídanle a Dios. El pastor solo pídale a las ovejas, pero no se acuerdan de ir a ayudar a sus semejantes. No se les está diciendo que hagan grandes cosas. Usted no sabe lo que en estos tiempos de necesidad significa una comida, significa una ayuda por muy mínima para aquellos que no tienen nada. No te vayas con esa mentalidad diciendo, yo voy a ir a ayudarle para que después él venga a la iglesia. No, porque Dios es quien convence a las personas. Tú debes ayudar a los otros, no por caer bien, no por ganar puntos delante de Dios, no para que la otra persona venga a la iglesia. No, tú debes hacer buenas obras porque eres hijo de Dios y debes mostrar el amor de Dios que primeramente te fue dado a ti y que tú debes transmitir. Debes ser luz en medio la oscuridad. No quieras ser luz para mostrarte, sé luz para mostrar el amor de Dios en el mundo. Tremendo. Luego dice fe, seguridad y confianza, total dependencia de Dios. Oiga, mis hermanos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad y toda la vida cuando ha habido dificultades, muchos que dicen creer en Dios, usted los ve desesperados, afanados, arrancándose los pelos, desesperados. ¿Ahora qué voy a hacer? Porque siguen batallando en sus fuerzas. Yo creo en Dios. Si cree en Dios, ¿por qué está afanado? Si cree en Dios, ¿por qué vive angustiado? Sale el esposo, los hijos a hacer algo y no, ay, me los van a robar, voy a hacer esto, no hay qué, nos van a matar. A toda hora viven pensando lo malo, a toda hora viven pensando lo peor, a toda hora viven, mejor dicho, prevenidos de todo. Una cosa es ser prudentes, una cosa es ser sabios, correctos en lo que hacemos como hijos de Dios, y otra cosa es vivir angustiados, depresivos, afanados, sin confianza total, desesperados porque las cosas no salen. La Biblia dice, Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito santo y divino hemos sido escogidos para un propósito de salvación. Mis amados hermanos, si usted dice que cree en Dios, ¿por qué vive angustiado? ¿Acaso no cree usted que Dios tiene el control de su vida y la de los suyos en sus manos preciosas? Yo lo creo, hermanos. Y aunque he tenido que vivir situaciones difíciles, no dejo de dudar ni un solo segundo de la misericordia, del poder y de la protección de Dios para mí y para los míos. ¿Lo cree usted? Si usted ha nacido de nuevo, esta es una evidencia que debe manifestarse en su vida. Porque sin fe, dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, no solo que está allá en el cielo, sino también que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Es decir, que Dios puede ayudarte y bendecirte y proveerte para todas las cosas que tú necesites. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Luego dice mansedumbre, que en sus textos más sencillos es sencillamente humildad. Cero altivez, hermanos. Ser humildes. Ser dóciles. Ser de un trato muy bueno. Que la gente, oiga, qué tremendo tratar con esta persona. Uy, qué humildad, qué sencillez la de esta persona. Conozco, en mi vida como cristiano he conocido personas que sí dicen amar a Dios y dicen hacer ciertas cosas, pero por ejemplo nosotros vivimos aquí, para los que de pronto vean este video y no sepan, nosotros
predicamos, tenemos nuestra congregación y vivimos en Alto de Cazuca, Comuna 4 de Soacha. Es una comuna de Soacha y es una montaña, una loma, y hay 43 barrios aquí. Y lo impresionante es que aquí hay mucha humildad, hay mucha necesidad en estos barrios. Y también las calles son en tierra, no están pavimentadas. La gran mayoría de las calles de estas comunas están sin pavimentar. Hay muchas casas en los altos y todo esto. Y yo me aterro de que hay hermanos que dicen ser cristianos, pero dicen que por aquí no arroman, por aquí no vienen, que porque hay huecos, que porque está destapado, que porque pronto me roban. ¿Dónde está su confianza en Dios? ¿Dónde está su humildad? ¿Dónde está su sencillez? ¿No es el salmista el que dijo que Dios mira con amor al humilde? Dios lo atiende, al humilde lo atiende, al sencillo lo atiende, mas al altivo lo mira de lejos. Se alegrarán, oh Jehová, Salmo 138, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Dios es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira y está a favor del humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Cuántas calles pavimentadas hubieron en los tiempos de Cristo? Cristo andó por el desierto, por las calles de tierra, por el lodo, por la arena, por donde tuvo sus pies se ensuciaron de todo. Hizo la obra. Los apóstoles caminaron, salían, tuvieron que sacudir el polvo de sus sandalias, hacer muchas cosas. A ellos no les importó esto. Pero hoy en día, y lo digo a experiencia personal, hay pastores que si la iglesia no tiene 250 personas y no hay un acompañamiento policial, no van a hacer una campaña, porque son muy importantes. Hay pastores que en la televisión, y usted lo puede ver, en internet lo puede ver. Hay pastores que dicen que ellos son bendecidos porque tienen las mejores camisas, y que si uno como persona sencilla y humilde no tiene una camisa fina, no tiene unos zapatos de última moda, uno no es bendecido por Dios. Esa es una mentalidad mediocre. Y más mediocre es el que cree eso. Más mediocre es el que cree que el Señor se basa en esas cosas. El Hijo de Dios cuando vino al mundo no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¡Wow! Tremendo. Y ustedes muchas veces teniéndolo todo y no quieren hacer lo más mínimo por el Señor. Yo sí les puedo decir a ustedes con toda autoridad que en todo lugar y en todo tiempo a donde me han pedido que vaya, sin importar si es bonito, si es feo, si es pavimentado, si es en tierra, si es loma, si es planito, lo que sea, a donde me han invitado, donde he podido, donde el Señor me ha permitido ir, he ido. Si me ha tocado caminar, embarrarme, que inclusive cruzar ríos, porque algunos los hermanos que están allá en Muso, Boyacá, saben que allá es difícil para muchas veredas ir, hay que cruzar montañas y eso. Todo eso nos tocó vivir gracias al Señor Jesús. Y nunca menospreciamos eso. Nunca lo hicimos por ganancias deshonestas. Siempre por amor. ¿Dónde está la mansedumbre? Tú que me dices que has nacido de nuevo, ¿dónde está tu mansedumbre? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu sencillez? ¿Dónde queda? Templanza. La templanza es el dominio de nuestros sentidos. La templanza es el dominio de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Es el autocontrol, el dominio propio. Y eso sí que nos falta, yo diría que a todos. Porque aunque hay personas muy ecuánimes, muy equilibradas, nunca dejamos de tener momentos donde nuestra templanza es puesta a prueba y donde a veces fallamos porque contestamos, hablamos o nos comportamos de la manera que no deberíamos hacerlo. Hermanos, aquí nadie se cree más que nadie. Yo no me creo más que ustedes. Pero hermanos, como dijo el apóstol Pablo, una cosa sí hago, prosigo hacia adelante, me sigo formando, sigo hacia adelante.
Porque si yo digo que he nacido de nuevo, eso no es decirlo, es vivirlo. Y oh sorpresa, que en todo lo que dice vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, en ningún lado de estos que hemos acabado de mirar en la palabra, nos dicen que nacer de nuevo significa hablar en lenguas, significa hacer milagros. No, señores, no tiene nada que ver con eso. A nacer de nuevo significa caminar, vivir en el Espíritu, mis amados. Y lo más tremendo es que muchos no lo están haciendo. Muchos no han nacido de nuevo, pero creen que lo han hecho. Hermanos, no se desenfoquen. No se salgan de su centro, de su equilibrio. No se salgan de la Escritura. Es tremendo, mis amados hermanos, cuán engañados viven los creyentes, con falsas enseñanzas, con falsas predicaciones. Lo peor de todo es que hay quienes escuchan enseñanzas como estas y se cierran. Dicen, no, yo estoy bien, mi iglesia está bien, allá enseñamos la verdad. No, esas son mentiras. Mentiras, hermano. Dígame en qué momento hemos hablado algo que no esté aquí en la palabra de Dios. Dígame en qué momento yo he venido a decir, el Señor me muestra tal cosa y te digo un poco de cosas que no son bíblicas. Dígame en qué momento hemos hecho a un lado la palabra de Dios, si es lo que estamos predicando, si es lo que claramente se está establecido por la palabra de Dios. Hablamos de que hay solamente 2 evidencias que quiero tratar con ustedes. Tan solo 2 evidencias de lo que significa o implica nacer de nuevo. Y hoy tan solo pudimos ver la primera. Nacer de nuevo, primeramente significa vivir, andar en el Espíritu. Así que, hermano, si en su vida no hay un amor genuino, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, es hora de que usted se ponga a pensar si realmente está haciendo las cosas bien delante de Dios. Hermanos, esto lo digo con mucho respeto. Tengo muchos familiares, conocidos y amigos que asisten a otras congregaciones. Y cuando yo hablo con ellos acerca de asuntos espirituales, algunos me evaden, algunos centran su posición, no su posición, la posición doctrinal de la congregación donde están. Pero en su vida no me muestran amor, no me muestran gozo. Al contrario, muchas veces uno siente el menosprecio, el rechazo, la crítica, el señalamiento. Entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo en sus vidas? Si la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más al que profesa ser hijo de Dios? ¿Cuánto más al que te dice, tú crees en Cristo, yo también? Tú amas a Dios, yo también. ¿Cuánto más deberíamos amarlos a ellos? En Gálatas nos dicen que nosotros debemos hacerle el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Pero qué tristeza que la familia de la fe esté desunida, fragmentada. Y no está fragmentada por la Escritura. No, señores, porque la Escritura es tan clara, es tan concisa, es tan directa que no tiene error. La iglesia está fracturada y dividida por la mentalidad y posiciones de hombres que engañan a los hermanos, que engañan, dice Santiago, a las almas inconstantes. Hay hermanos que vienen y se jactan de que llevan X cantidad de tiempo en la iglesia y que hacen y deshacen, pero cuando usted los lleva a la palabra de Dios, no saben nada. No saben ni cómo defender su fe. Uno les dice, vamos a hablar de historia de la iglesia, vamos a hablar de esto, vamos a hablar, no saben. Pero se creen maestros. Mis amados hermanos, que esto no nos pase a nosotros. Procuremos cambiar lo que tengamos que cambiar. Procuremos mejorar lo que tengamos que mejorar. Y procuremos siempre ir a la verdad de las Escrituras.
Porque si la Biblia no es el centro de nuestra vida, si la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida, todo lo que hagamos está mal. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, practicar estas 9 características o virtudes del Espíritu Santo, manifestarlas en nuestra vida, son la primera evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo, de que realmente hemos dejado la vida del viejo hombre y hemos empezado a vivir nuevamente para Cristo. Hemos dejado las cosas pasadas atrás y ahora vivimos para Dios. La próxima semana terminaremos este precioso tema con la segunda, escúchense bien, evidencia contundente, radical, que lo encierra todo, de qué es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, vuelvo y lo digo, implica, hoy lo vimos, primero, andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que yo como hijo de Dios, en mi corazón, en mi ser, en mi comportamiento, en mi trato con los demás, tengo que hacer un mundo de cosas y demostrar un mundo de cosas. Así que usted, antes de ir a hablar de Biblia, antes de ir a tratar de adoctrinar a otros, antes de ir a tratar de convencer a otros, hermano, cambie usted realmente en su corazón, cambie realmente usted en su vida. Hablas bonito, pero con tu corazón nada que ver. Así que, hermanos, los invito a que practiquen el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia con los demás, la mansedumbre. Hermanos, aprendamos a ser humildes. Quiero enfatizar un poco acá. No crea usted que porque en su congregación se mueven millones de pesos cada domingo. No crea que usted que porque en su congregación hay luces, hay instrumentos, hay mucha gente reunida, eso es evidencia de Dios. No, no, hermanos. La evidencia de Dios es la humildad. No importa si la iglesia es grande y próspera o es una iglesia pequeña y con pocos recursos. La humildad debe ser la misma en todo lugar. Con esto no estoy diciendo que no valoremos o respetemos las congregaciones con mucha gente, no. Solo que las cosas tienen que hacerse bien. Y tristemente la realidad es la siguiente. Las iglesias entre más grandes, tristemente el hombre se deja corromper. Tristemente el hombre se deja idolatrar. Y se pierde el enfoque real de para dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir hacia Cristo, hacia adelante, no buscando la guía de hombres, no buscando la bendición de hombres, no buscando el respaldo de hombres. Tenemos que enfocarnos en Cristo como el centro de nuestras vidas. Seamos humildes, no menospreciemos a nadie, nunca lo hagamos, hermanos, porque usted no sabe, hermano, lo que Dios tiene para cada hombre y mujer con la que usted trata. Hay personas que usted hoy puede estar rechazando, criticando, señalando, y quién sabe, el propósito de Dios con esa persona sea mayor que la que Él tiene con usted. Así que no menosprecie a nadie, no humille a nadie. Hermanos, aprendamos a ser humildes y aprendamos a tener templanza, a tener dominio propio. Porque Pablo se lo dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, porque estamos embestidos por el poder de Dios a través de su espíritu. De amor, porque es la primera característica de que el Espíritu Santo está en nosotros, y de dominio propio. Tremendo. En ese versículo encierra casi todo lo que estamos hablando aquí. Hermanos, aprendamos a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aprendamos que las cosas buenas llevan tiempo. Aprendamos que la palabra de Dios es mucho, mucho, mucho lo que tiene que decirnos. Y es poco, poco el tiempo que a veces tenemos para compartir tanto. Mis amados hermanos, le voy a invitar que ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor Jesús en esta hora por esta palabra, y pidiéndole que la próxima semana nos permita terminar con este tema, las evidencias del nuevo nacimiento. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y por tu gran misericordia.
Te pedimos que derrames tu gloria preciosa sobre nuestras vidas, Señor. Y que hoy podamos, Señor, servirte y adorarte solo a ti, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que dentro de 8 días podamos terminarla conforme tu voluntad santa y preciosa. Amado Dios de Israel, que esta palabra pueda ser puesta por obra y práctica en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis amados hermanos, Señor. Gracias por este ministerio que nos has permitido levantar, Adoración Viva. Gracias por permitirnos estar donde está, porque desde aquí, Señor, desde este lugar, Señor, a través de estos medios y de todo lo que nos has permitido hacer, podemos hablar la verdad de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria a ti eternamente, para siempre. Bendice a mis hermanos en esta semana, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus necesidades, Señor. Ayúdalos, Señor, y danos a todos tu preciosa paz, tu preciosa libertad. Te adoramos por siempre, Señor, y te damos gracias porque nos has permitido nacer de nuevo para ti y para tu gloria. Muchas gracias, eterno Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Bien, amados hermanos, les agradecemos mucho el tiempo que usted nos ha dedicado a través de este medio. Antes de terminar, quiero darle la bienvenida a ciertas personas que han ido llegando a nuestra congregación o las que han ido llegando al grupo de WhatsApp que tenemos de Adoración Viva, y a los que en algunos momentos nos han visitado a través de los medios. Quiero primeramente bendecir la vida del hermano Edward. Él es un hermano que asiste a otra iglesia, que es un músico tremendo, pero está enamoradísimo de Dios y quiere aprender cada día más de Dios. Lo bendecimos, le damos gracias por estarnos apoyando, por estar ahí pendiente de todo, y siempre estaremos dispuestos a servirle en lo que más podamos. Le damos las gracias a todos los hermanos que aquí siempre nos han ayudado, nos han bendecido, al hermano Robinson, que en esta semana estuvo cumpliendo años. Que el Señor lo guarde, lo proteja, lo bendiga y lo ayude a cada día a ir guiado por su santa mano en todo lo que haga. Le damos las gracias y la bienvenida también a Angie, que es una vecina de nosotros. Ella tiene un negocio aquí en el sector y también ya se añadió al grupo y está escuchando estos audios. La bendecimos y esperamos que ojalá esto pueda ser de bendición para su vida. Bendecimos al hermano Omar, bendecimos al hermano Ernei, bendecimos al hermano Faustino, que también nos escucha. Bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan y están pendientes de nosotros. Quiero hacer una mención especial a la hermana Gloria, la mamá de Lorena. Hermana Gloria, muchas bendiciones, la amamos, qué rico poder contar con usted, y también decirle que siempre nuestro corazón y nuestra iglesia y nuestra casa estarán con las puertas abiertas para usted, y en general a todos nuestros amados hermanos, los que no he podido mencionar, pero más adelante seguiré mencionando en el transcurso de los videos. Los amamos, los bendecimos y los instamos siempre a que busquen la verdad de Dios a través de su escritura. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, y esperamos en 8 días poder volver a encontrarnos a través de este medio y participar con ustedes de la sana palabra del Señor. Yo los invito a que cada día le den al Señor una adoración viva y real, y permanezcan viviendo siempre en libertad. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.